Trastornando al mundo es el título para el día de hoy. Ya habíamos visto en el capítulo anterior que Pablo y su equipo misionero habían llegado a Filipos. Era una ciudad, la primera ciudad de Europa, ¿no? Era una ciudad de Macedonia, y habían comenzado a trabajar ahí, ¿no? Y hoy el equipo de Pablo, vamos a ver que llega a la segunda ciudad que menciona, y es Tesalónica, y es otra ciudad clave allá en Europa. Y como siempre vamos a ver que hay problemas, que hay oposición, pero ni los problemas ni la oposición detienen el progreso del evangelio, porque es un propósito de Dios que el evangelio se predique a todos. O sea, Dios desea que se predique el evangelio a todos. ¿Por qué? Porque mucha gente que no está en las iglesias, ¿verdad?, no sabe que necesita el evangelio. Y como está en el mundo, cree que no necesita nada. Y como de repente le va bien, tiene dinero, tiene todo, cree que no necesita nada. Y por eso se necesita que se predique el evangelio. Y al predicar el evangelio, ¿a poco sí? Les va a caer el 20, como dicen acá en México, ¿verdad? Que sí necesitan a un Salvador, a Cristo Jesús. Y ese es el propósito, porque cuando uno predica el evangelio, se pueden producir problemas, circunstancias, dificultades. Sin embargo, esto tiene que ser como un combustible, ¿verdad? Cuando viene un problema es como que le echan a un pequeño fuego, que le echen gasolina. ¿Qué va a suceder? ¿Va más? Así debe ser. En lugar de agüitarnos, no, vienen los problemas. No, pues ahí va, voy más. Nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que avanzamos, hermanos. Porque no es con nuestras fuerzas que vamos a hacer y cumplir el propósito de Dios. Así que hoy día vamos a quedarnos en Tesalónica, porque acá hay unos versículos importantes para nosotros. En primer lugar, en la misión, para cumplir la misión que Dios ha encomendado a la iglesia en general, necesitamos una estrategia, y es lo que vamos a ver en primer lugar. Vamos a leer el versículo 1 al 3 del capítulo 17 de Hechos. Dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo, o sea, por 3 sábados, 3 semanas, ¿verdad?, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien os anunció, decía él, es el Cristo. Ya habíamos visto anteriormente que Pablo tenía una costumbre, una estrategia que siempre va a seguir en el ministerio que él desarrolla. Siempre escoge principales ciudades claves en una región. Él no se va a los pueblos pequeños, sino a las ciudades más importantes. Evangeliza esa ciudad y deja ahí una iglesia establecida. ¿Para qué? Para que los miembros de esa iglesia comiencen a evangelizar a todas alrededor, a todas las colonias que están circundantes al centro, a esa metrópoli. Y eso Pablo lo hace siempre. Por ejemplo, venimos y ponemos una congregación, se levanta una congregación en Monterrey, pero es la congregación la que tendrá que ir, y, por ejemplo, a los sitios rurales, ¿verdad? Primero porque conocen mejor cómo es el medio ambiente. Entonces, y esa es la estrategia que Pablo está utilizando. Y este tipo de estrategia simplemente, pues podríamos decir que es una buena mayordomía de los recursos que tenemos, porque no tenemos recursos de repente para inundar todo, pero si vamos a un punto estratégico y los mismos hermanos se siguen multiplicando y siguen yendo a diferentes lugares, entonces el evangelio crecerá, el evangelio correrá, el evangelio va a generar frutos en donde se vaya visitando. Entonces, siempre se invierte tiempo donde podemos llevar más fruto, y luego ese fruto pues se encarga de crear más fruto, hablando espiritualmente. Entonces, si alguien sale como misionero, por ejemplo, de esta congregación un día, ¿verdad?, Dios lo envía como misionero. Él tiene que tener una estrategia a seguir.
Tiene que tener una certeza de que la estrategia que está haciendo es válida y está dentro de la voluntad de Dios. Si a usted Dios lo manda a otro lugar, a otro país, usted no lo vea eso tan lejano. Algunos dicen, ¿a poco sí? ¿Y de dónde cree que salen los misioneros? ¿De otras iglesias nada más? No, Dios puede usar a usted. Un día puede decir, ¿sabes qué? Te vas, yo qué sé, a Honduras. O te vas a Sudamérica. O te vas a Europa. Yo qué sé, ¿dónde? Hay muchos lugares. Entonces, usted tiene que saber que va usted de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esto no quiere decir que Dios no mande misioneros a las zonas rurales, a las sierras o a la selva, ¿verdad? Por supuesto que lo ha hecho y lo continuará haciendo. ¿Ok? Pero si Dios le dice, te vas a Honduras, usted no va a ir a un ejido allá de Honduras. No, si usted no tiene una dirección clara de parte de Dios, lo primero que tiene que ir, por ejemplo, a Tegucigalpa, la capital. Esa es más o menos la estrategia que estamos viendo aquí a Pablo. Salvo que Dios, ojo, le diga, vas a ir a ese pueblito, etcétera, etcétera, porque ahí Dios se va a glorificar. Pero hay una estrategia clara. Es decir, simplemente tenemos que observar el plan general de Dios en el modelo que vemos a través del ministerio de Pablo. Es decir, si no hay una dirección específica, ya tenemos una estrategia acá que seguir. Porque algunos dicen, es que, ¿cómo lo voy a hacer? Es que Dios no me ha hablado. Dios ya nos habló y es a través de su palabra. ¿Cuántos entienden que Dios ya habló? Y Dios pone y establece en su palabra cómo se tienen que hacer, los lineamientos que se tienen que hacer. No está repitiendo a cada uno. Ya tenemos que leer su palabra, tenemos que escudriñar su palabra. Y además vemos que también Pablo tiene una costumbre de predicar, en este caso, en las sinagogas primero. Ahora pues no hay sinagogas, pero esa es la costumbre, era la costumbre de Pablo. Y es lógico que empezara por las sinagogas porque era un lugar donde había gente que por lo menos tenían un poco de conocimiento de Dios y de la palabra del Señor. Entonces, cuando ya tienen un poquito de conocimiento, habrá un trabajo preliminar que hacer y el fruto será mucho más rápido. Los cristianos crecerán más rápidamente, comprenderán más rápidamente y entonces ese crecimiento pues comienza en menos tiempo que hacerlo desde cero, con gente que no sabe nada. No, ese es más o menos lo que estamos viendo aquí. La iglesia entonces sigue una misión allí en la misión alrededor de donde está. No sé si ustedes van entendiendo cuál es su responsabilidad ahora. ¿Entienden o no entienden su responsabilidad? Dios me dijo, te vas a México. Y yo le hice caso y me vine acá a México. Pero como yo soy uno, no alcanzo para ir a todas las demás colonias alrededor. Ya conozco alrededor, lógicamente, pero hay colonias en Santa Catarina que ni sé dónde están. Pero usted sí las conoce. Y entonces es su responsabilidad el poder ¿qué? Ir y evangelizar en esos lugares. García, que ha crecido mucho, pues hay muchos lugares donde evangelizar. Muchísimo. Apenas van a una colonia. Imagínense. ¿Y cuántas colonias tendrán? No lo sé. Pero entonces, fíjense que hay un orden, hermanos. ¿Se da cuenta que hay un orden como Dios establece? ¿No? Entonces, eso es importante que podamos comprender. Y todo esto, pues, es bueno, pero ¿qué podemos aprender de las costumbres que Pablo está mencionando aquí? Bueno, aquí podemos nosotros entender que también tenemos que tener una estrategia en el ministerio que vamos a desarrollar, entendiendo que todos tenemos el ministerio de la reconciliación. Y que tiene que ver con justamente llevar el evangelio a muchas personas. ¿Por qué? Para que se sean salvas, porque no saben que necesitan de Dios. Muchos viven su vida y dicen, ni saben quién es Dios. Y ese es el asunto. O muchos creen saber quién es Dios. Y si le preguntamos a toda la gente afuera, una encuesta, dice, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Todo el mundo cree en Dios, hasta Satanás cree en Dios.
Dice la Biblia ahí en Santiago, ¿no? Que Satanás, ¿qué? Pues, y no solamente cree, sino que tiembla. Satanás, ¿no? Entonces, no porque diga yo creo en Dios, ya es cristiano. Ahora, por ejemplo, los católicos se dicen cristianos. Se dicen, ¿no? O sea, cristianos. Y cuando hablan de cristianismo, dicen, los católicos lo cuentan ahí, ¿no? Entonces, sin embargo, sabemos que a la luz de la palabra no pueden ser cristianos. ¿Por qué? Porque la Biblia establece qué cosa es un cristiano. Cristiano es un diminutivo de Cristo. Cristo significa ungido de parte de Dios, ungido. Y los cristianos es un término peyorativo que le dieron en el primer siglo a los cristianos. Como para decir, tú eres cristiano, para echarles carro. Sí, ese fue un término de desprecio. Entonces, ¿y qué cosa significa cristiano? Pues pequeños ungidos, ¿verdad? Si Cristo es el ungido, los cristianos tienen que ser pequeños ungidos. Si Cristo fue ejemplo en todo, los cristianos tienen que ser ejemplo y seguir los pasos del Maestro. Es decir, lo que Cristo hizo, eso tenemos que hacer, ¿quién? Todos los que decimos que somos cristianos. Cuando hay alguien que dice que es cristiano, pero no está haciendo lo que Cristo hizo, simplemente hay que dudar de su cristianismo. ¿Sí entienden eso, hermanos? ¿Estamos de acuerdo? Hay que dudar que su cristianismo sea genuino, que sea real. Y no voy a hablar sobre todo lo que hizo Cristo, porque creo que todos lo sabemos. Y además el domingo anterior y el jueves anterior hablamos, ¿verdad?, sobre el verdadero cristianismo. Entonces, tenemos que tener pues una estrategia en el ministerio a desarrollar, es lo que estaba diciéndoles. Número uno, esa estrategia, ¿en qué consiste? En primer lugar, tenemos que ser metódicos. Una estrategia implica un método establecido que tenemos que seguir para cumplir una tarea. Por ejemplo, vamos a suponer, usted es un agricultor y tiene todo este terreno para sembrar. Usted no va y siembra acá. Me da ganas de sembrar ahí en esa esquina también. Va y siembra por la esquina. Y luego, también me gusta. No, ¿verdad que no es así? No es un desorden. Tiene que ser ordenado. Tiene que ser metódico. Cavar, ¿verdad? A tal profundidad, dependiendo de la semilla también. Porque no todas las semillas se siembran a la misma profundidad. Hay semillas que son más profundas, otras más encima. Entonces todo depende. Ahora, hay semillas que se pueden sembrar en un almácigo, otras semillas que tienen que hacerse unos surcos para poder sembrarlo, porque definitivamente no todos tienen pues las mismas características. Unos requieren de mucha agua, otros requieren de menos cantidad de agua, poquita agua. Es decir, hay que tener un método para poder cumplir con esto. Entonces, cuando decimos metódicos, es decir, hablamos de un método establecido que tenemos que seguir para poder cumplir la tarea de ¿qué? ¿Cuál es la tarea? De poder llevar el evangelio a otros que no saben, que no conocen. O sea, el hecho de establecer una estrategia implica que vamos a ser metódicos en la obra, diligentes, disciplinados. Cuando estaba en el ejército y nos formábamos para poder desfilar, no tenía que ser un desfile oficial, cualquier desfile. Donde estábamos marchando, el cuartel donde estábamos nosotros era cerca a caballería, que es otro del ejército también. Y entonces habían muchas moscas cuando nos sacaban al campo. Y estábamos ahí derechitos. Pero no puedo soltar el micrófono pues para estar derechito. Pero sí me entienden, ¿no? Y a veces venía la mosca. Imagínense ustedes. Pero uno tenía que estar disciplinado y bien derechito. Venía la mosca, apenas les hablaba y nada más. Pero no te perdías la concentración. Tenías que, mucha disciplina. Mucha disciplina. Nos levantábamos, pues a las 5 de la mañana teníamos que ya estar de pie, disciplinados.
A las 7, tener que desayunar, hora exacta. Y a las 7:30, haber terminado y haber lavado su recipiente que usó. 7:30, todo el mundo debería ya tener guardado su recipiente. 7:35, allá al campo a poder para poder salir afuera. Y todo por secciones. Y no solamente eso, cuando estabas ahí formando para salir, tenías que tener la camisa ordenada, no arrugada, bien limpia, todos los botones, los zapatos. A veces se acercaban y decía, a ver, déjame ver, a ver si me veo mi cara, a ver si, imagínense, los zapatos tenían que tener un brillo de tal manera que el rostro tenía que reflejarse. Si no se reflejaba, olvídese. O sea, había una disciplina. Había una disciplina. Entonces nosotros, ¿cuánto más para la obra del Señor? Si eso es algo temporal. Entonces, en la obra del Señor tenemos que ser disciplinados. Vamos a salir a tal hora, vamos a hacer esto, aquello, vamos a usar tal estrategia, vamos a distribuir tratados y vamos a hablar sobre la ley y luego llevaremos, ¿verdad?, a través de la ley al Evangelio de Jesucristo. Por otro lado, necesitamos establecer prioridades, necesitamos programar salidas y actividades. Es decir, toda una estrategia como lo tenemos acá, ¿verdad? Ya se sabe acá, todos los días sábados está saliendo, ahora está saliendo a las 3 de la tarde a García. Es decir, todo eso es parte de una estrategia. No es que yo salgo cuando quiero, no, hoy día está el sol muy fuerte, mejor salgo más tarde. Ya salió más tarde, no, pues ya está oscuro, mejor me regreso. O sea, no hay una estrategia, todo un desorden, ¿se da cuenta? Tiene que haber una estrategia. Pero además de tener una estrategia, se tiene que ser intencional. Cuando hay una estrategia, implica que yo intencionalmente voy a cumplir esa misión. ¿Qué cosa es ser intencional? Ser intencional es que no estoy esperando, fíjese, yo no espero que alguien me empuje para hacer lo que yo debo de hacer, sino que yo voy, a ver, todos tenemos el ministerio de la reconciliación, ¿es cierto? ¿Sí o no? Y usted tiene que evangelizar intencionalmente, aunque no venga los sábados. Pregunto yo, ¿usted va preparado? ¿Tiene sus folletos allí en su cartera, las damas, en su bolso, ¿verdad? Que tienen de todo. Por lo menos una de las cosas que deben tener es folletos. O los varones, aunque sea doblado, tienen ahí en su bolsa, tienen unos cuantos folletos. Ese es ser intencional, porque no sabe con quién se va a encontrar. Justamente de repente se encuentra con alguien que necesita, le habla, pero no tiene nada que darle. ¿Se da cuenta que no hay intención? Tiene que ser intencional. Entonces, yo me voy a la ferretería y yo llevo un folleto. ¿Por qué cree que llevo el folleto? Porque yo voy intencionalmente para hablar con el dueño de la ferretería o con alguien que me va a atender y le voy a hablar de Cristo y le voy a dejar el folleto. Eso es ser intencional. Y hay que ser intencionales. ¿Por qué? Porque pues imagínense, cada día las cosas se ponen peores, hermanos, y la gente no sabe que necesita de Cristo. Hay muchos que están en sus iglesias, pero no saben que necesitan de Cristo porque no lo tienen. Hemos visto tantos cambios que han habido, hermanos. Qué tristeza que hay iglesias que empezaron bien y ahora andan mal. Ahora lo que les interesa es el dinero, les interesa la fama. Y qué mal. Entonces tenemos que nosotros ser intencionales para poder lograr los objetivos. Hay que hacer el plan como Pablo lo hacía, y nosotros también podemos hacerle. Pero ahora sigamos en la misión. Siempre va a haber fruto, y es lo que dice acá, versículo 4, por favor. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Como vemos, siempre va a haber fruto. ¿Por qué? Porque el llevar el evangelio a otras personas es la voluntad de Dios. Muchas veces escuchaba a gente que dice, estoy esperando a ver cuál es la voluntad de Dios. Pues la voluntad de Dios es que evangelicemos. ¿Quieres saber la voluntad de Dios? Lee la Biblia. Dice, hay que evangelizar.
Porque Cristo, ¿para qué vino para este mundo? ¿Para que seas rico? ¿Para que tengas todo lo que tú quieres? ¿O vino a salvar lo que se había perdido? Y lo va a salvar justamente a través de ¿quién? Pues del Evangelio. ¿Y quién va a llevar el Evangelio? Pues nosotros. A veces ponemos tantas cosas de pretextos. Yo conocí, allá en Perú había un hermano que tenía más de 90 años. 90 años. No más. Creo que 94 años, perdón, tenía en ese entonces. Había sido pastor. Ya lo habían jubilado. Ya pues estaba muy avanzada la edad. Pero ¿saben qué? Él decía, me jubilaron, pero pues estoy con vida. Y agarraba y se iba a la sierra donde los pastores a veces no quieren ir. Allí se iba. Iba solito para allá. Y allí evangelizaba, allá predicaba, allí compartía. Iba a los lugares donde otros no querían ir. Porque ahora cuando los muchachos salen, estudian en el instituto bíblico, salen del instituto bíblico, salen del seminario y no quieren ir a esos lugares. Quieren ir de frente a la ciudad. Quieren lo primero es, a ver, ¿cuántos miembros tiene la iglesia? ¿Cuánto hay de ofrenda? O sea, ni siquiera, no tienen ni experiencia en la obra del Señor y es lo primero que están pidiendo. O sea, no saben lo que es sufrir por la causa de Cristo. Ni siquiera han ganado a su familia para Cristo. Pero quieren eso. Y por eso que se han levantado muchas iglesias, hermanos. De algunos que estudiaron apenas, 3 añitos. Y se creen mucho. Y escucharon muchos videos de YouTube, ¿verdad? Para aprender cómo emocionar a la gente. Y cómo endulzarles el oído. Y cómo sacarles el dinero. Qué triste. Porque como muchos no escudriñan la palabra de Dios, no leen su Biblia, lo tienen de adorno, hermanos, algunos. Entonces pues no prenden y escuchan, amén, a todos le dicen amén. Y me hace recordar a una hermanita que había en una iglesia, que un día el pastor dijo, estoy un poco triste porque atropellaron a mi hermano que iba en su motocicleta y está fracturado y está muy mal. Y de verdad, yo creo que se va a morir. Amén, gritó la hermana. Imagínense. Porque hay algunos que todos le dicen amén. No tienen ese entendimiento, hermanos. O sea, algunos creo que ni prestan atención a lo que se está diciendo. Y hay mucho emocionalismo. Por eso que nosotros necesitamos siempre estar muy atentos. ¿Qué es lo que se está diciendo? De tal manera que nadie nos engañe, de tal manera que nadie nos diga cosas que no son. Entonces siempre habrá fruto porque es la voluntad de Dios. Mucho o poco, pero va a haber fruto. Cuando uno lo hace intencionalmente, cuando uno lleva el evangelio, cuando uno predica. Alguien me dijo, es que ya prediqué a mi vecina y no quiere, y le he predicado muchas veces y no quiere. Pues predícala a la otra vecina. O sea, no te centres en una vecina. Pues si ya no quiere, ya la has predicado 2, 3, 4 veces, pues ya no. Pues ve a otra vecina. ¿Cuántos vecinos tiene usted? No tiene solamente 2. Tiene el frente y la otra casi. Imagínense cuántos tenemos. ¿Cierto? Amistades. Por eso, fíjese lo que dice Juan 15:16. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Ojo, y llevéis fruto. O sea, para eso nos salvó. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé.
Ahora, algunos pues han agarrado esta última parte, ¿no? Dice, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él se lo dé. ¿Qué es lo que sucede? Sí, entonces voy a pedirle un carro. Porque es lo que dice, ¿no? Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Por eso que vienen esas malas interpretaciones. Pero ¿de qué está hablando aquí? Si leemos un poquito antes, está hablando de qué? Del fruto que vamos a dar nosotros. Pero ¿cómo vamos a dar? Solamente pidiéndole a Él: Señor, ayúdame, ábreme puertas, permite que yo pueda llevar tu evangelio de salvación para que otros también se salven. Allí es que funciona todo lo que pidieres al Padre. Allí es que funciona. Pero algunos agarran un pedacito apenas y andan pidiendo y nunca lo ven. ¿Por qué? Porque no dice eso, ¿verdad? Vemos el contexto y pues se está hablando aquí básicamente ¿de qué? De la salvación de las personas. Porque para Dios lo más importante es la salvación. Si Dios quisiera hacer millonarios a todos, pues lo hace. Mío es el oro, mío es la plata, dice Jehová de los ejércitos. ¿No es de Él todo lo que hay? Si Él quisiera pues que todos tengan un buen coche, pues les da un poco de oro. Él lo crea, hágase el oro, toda esa montaña, el cerro de la Mitra se convierte en oro, ¡pah! Y se divida. Y usted llega a su casa y ya encuentra ahí en la mesa un kilo de oro. Todos, alcanza suficiente para todos, ¿sí o no? Y ya somos millonarios. Si Dios quisiera hacer eso, ¿lo puede hacer, sí o no? Pues sí. Pero ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios tiene que ver con la salvación de las almas, el cual Él pagó un precio mucho más alto que el oro mismo. Entonces, Dios va a llevar fruto ¿a través de qué? A través de la predicación del evangelio allí en Tesalónica. Y dice, algunos de los judíos mire, algunos. Es decir, muchas veces los que ya saben un poquito se creen mucho y ya no quieren escuchar y sus corazones los cierran. Entonces, algunos judíos de la sinagoga creen y se juntan con Pablo y Silas. Es decir, el establecimiento, pues, el evangelismo resulta en el establecimiento de iglesias. Cuando dice se juntan, se están uniendo ¿para qué? Para formar una misión, formar una iglesia, es lo que está diciendo ahí. Luego dice, gran número de los gentiles, o sea, los gentiles, los que no sabían nada, eran más. Ya no eran algunos, eran más, eran piadosos. Es decir, los gentiles también están creyendo. Es que ellos, gentiles que asisten a la sinagoga, ahora están creyendo. Luego dice, no pocas mujeres ricas también se convierten. No sé, por alguna razón, la mujer a veces es siempre, o en todo lugar que yo he ido, siempre las iglesias están compuestas más de mujeres que de hombres. ¿Será porque la mujer es más sensible a escuchar la palabra de Dios? En la mayoría de iglesias, la mayoría de congregaciones. Esto sucede en todo el mundo, hermanos. Esto sucede allá en Perú, sucede en Chile, sucede en Colombia, sucede en Ecuador. Pero también sucede en Canadá, en Estados Unidos y acá igual. Siempre, por alguna razón, la mujer como que está más sensible a la palabra de Dios, son más fieles a Dios. Entonces, cuando movemos acá, cuando uno siembra una semillita, siempre habrá crecimiento. Cuando testificamos de Cristo, habrá fruto. Siempre va a ser así. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. ¿Ok? Esa es la voluntad de Dios. ¿Cómo saber la voluntad de Dios? Pues es lo que dice la Biblia. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, ¿no? Entonces, esa es la voluntad de Dios. Tú de repente estás empezando, pero lo que tú sabes, lo que estás empezando, ve y comparte, comienza a compartir. No sabes cómo compartir, pues pide un folleto a nuestra hermana Belén y dile, yo quiero compartir. Ojo, no es para tirarlos así, no. Es para ir y compartir con alguien por el cual usted ha estado orando. Usted está orando por alguien y yo quisiera que lo salve. Tal vez no tiene cómo evangelizarle. Pues hay folletos que hemos preparado acá en la congregación y son muy específicos para evangelizar, para cumplir ese cometido. Y en la misión siempre van a haber trastornos. Vamos, versículo 5. Dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos
De ahí a da mala espina, ¿verdad? Hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa ¿de quién? Jason en español, ¿verdad? O Jason. Podríamos decir, si es en inglés, pero estamos acá en México, decimos Jason, ¿no? Jasón, perdón. Jasón, ¿verdad? Jasón. Procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Como vemos, van a haber trastorno de parte de ellos. Y como siempre, cuando Dios bendice la obra, los religiosos tienen celos. Los religiosos tienen envidia. Oye, pero si esos recién llegan y mírenlo cómo están. Pues la obra del Señor. Sí. Y algunos pareciera, fíjese, pareciera que tienen su negocio. Ay, me está quitando la clientela. Le voy a hacer la competencia. Voy a poner en la otra esquina. Es como así, como pareciera que están como Benavides, Guadalajara. No, una farmacia. Si pone la Benavides, la Guadalajara está pone ahí. ¿Cierto? ¿Sí o no? Y algunos así lo toman. Como si la obra fuera de ellos. Están totalmente equivocados, hermanos. Totalmente equivocados. Porque la obra es de Jesucristo. No es de un ser humano, no es del pastor. Ustedes todos son salvos por la sangre de Cristo que derramó en la cruz del Calvario. Y todos nosotros, incluyéndome yo, soy salvo por esa sangre que Cristo derramó. Por lo tanto, todos le pertenecemos a Él. No le pertenecen al pastor. El pastor aquí está como un siervo que el Señor simplemente ha puesto. Pero también el hecho de ser un siervo no significa que lo van a pisotear al siervo que Dios ha puesto. Porque algunos dicen, no, ¿cómo es el siervo? Le quieren hacer lo que se le da la gana. Eso tampoco está bien. Porque no lo pusieron ustedes. Lo puso Dios. O sea, aclarando un poquito, ¿verdad? Porque algunos dicen, ¿cómo es el siervo de nosotros? Pues ahí va. No, también hay que aclarar esas cosas, ¿no? Entonces, los religiosos van a tener celos. Ojo, cuando hay celos, usted sepa que esos son religiosos. Cuando hay envidias, son religiosos. O sea, dése cuenta, fácil. Acá lo estamos viendo un caso, ¿no? En Tesalónica dice, ellos alborotan al pueblo y cuando no encuentran a Pablo, agarran a Jasón, donde Pablo estaba hospedándose, ¿recuerdan? Entonces, pues lo agarran y se lo llevan. Y la historia aquí pues es fácil de entender. Es algo que hemos visto. Lo vimos con Cristo, ¿verdad? ¿Cómo lo hicieron? Lo vimos con Esteban, como hasta a pedradas lo mataron, ¿verdad? Entonces, pues no nos debe llamar la atención cuando algo pasa con nosotros y cuando dice, oye, que no sé qué y que no sé cuánto, comienzan, ¿verdad? Incluso los mismos hermanitos. Oye, comienzan. Oye, ¿por qué te vas allá? ¿Por qué no te vienes con nosotros? Y comienzan ahí. Y hay más cosas, pero no vamos a decir. Lo que nos interesa ahora es esa acusación que dicen, trastornan el mundo entero. Fíjense, trastornan. Entonces vemos los trastornos de la oposición y se debe a qué? A los trastornos de los cristianos, de nosotros. Y aquí debería haber algo importante que resaltar. Y quiero hacerlo a través de dos preguntas. La pregunta número 1, ¿cómo trastornaron el mundo Pablo y su equipo misionero? ¿Cómo? ¿Cómo trastornó? Pues fíjense, Pablo no era uno que entraba tranquilo a la ciudad, que nadie se daba cuenta, o voy a tener una conferencia con los hermanitos, luego nos vamos a comer al restaurante, me voy al hotel y ya me regreso. Y no, tranquilos, todo, me gusta llevar la fiesta en paz, ¿verdad? Todos son bienvenidos, no hay problema, Cristo te ama, tú síguele, échale ganas y síguele como estás, no te preocupes, así apapachando. Pablo no era así, ¿cierto que no?
nada de eso, ¿no? Entonces, más bien Pablo, cuando entraba a una ciudad, ¿qué es lo que hacía? En cuestión de días, dice que lo trastornó. Para que entiendan, en buen mexicano, lo sacó de onda a todos ellos. ¿Sí? Yo también he sacado de onda unos cuantos, no se crea. Y dicen que es nueva predicación, nuevo evangelio. Digo, pues lean la Biblia, tiene más de 2000 años. Porque está en la Biblia, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hizo Pablo? Usando el evangelismo por medio de ¿qué? De las amistades. Vengan, ¿saben qué? ¿Qué tal si vamos a conocer gente? ¿Qué tal una carnita asada para vengan y conocemos ahí, ¿verdad? Y después de un tiempo de hacer amistad, le invitamos al servicio de la iglesia. ¿Así tiene que ser? Pues no, Pablo trastornó al mundo. Fíjense lo que dice el versículo 17. Así que discutió en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Es decir, se encontraba con uno y ahí le vamos encima a hablarles de Cristo, porque es una urgencia. Ya olvidé las estadísticas, pero es muy alto que durante el tiempo que estamos acá reunidos, cuánta gente se va al infierno, cuánta gente muere, hermano. Es muy alto el número. No me acuerdo si son 4000, no estoy seguro, no quiero mentir, pero 4000 personas que vayan al infierno en este tiempo que nosotros estamos acá. Imagínese usted. O sea, es bastante alto. Es decir, Pablo iba y se encontraba con uno y ¿qué hacía? Evangelizaba. Lo evangelizaba y lo hacía como intencionalmente. Y no solamente intencionalmente, agresivamente, porque dice discutía, o sea, no, los confrontaba con la palabra. Iba en las calles, ahí estaba, casa por casa evangelizaba. Con quien se encontrara lo evangelizaba, hablando a la gente de poder venir a dónde, al arrepentimiento para con Dios y que llegue a poner su fe en Jesucristo, porque es el único camino que a la salvación. Por algo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, escuche bien, nadie viene al Padre si no es por mí. Imagínense, y los testigos de Jehová diciendo que Jesús no es nada. Imagínense ustedes, ¿cómo van a ser salvos si no creen en Jesucristo? Ellos no creen en Jesucristo. No, sí, un profeta más. No es lo que dicen. Pero no, podemos ver que Jesucristo, y pues hay muchísimos versículos desde luego, ¿no? Que indican que Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios mismo, ¿verdad? Entonces, Hechos 20 y 21, fíjense lo que dice. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. ¿Ve? Iba por las calles y también por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dos cosas: arrepentimiento y fe en Jesucristo, porque son las dos cosas, es la combinación de las dos cosas que van a llevarte a la salvación. ¿Lo entendió? No es muy claro, o sea, es muy simple, diríamos, no es muy complicado. Es ir donde está el pecador, ¿sí o no? Y hacer un discípulo, predicándole el evangelio, llamándole al arrepentimiento y la fe en Cristo. Yo recuerdo, tenía como 17 años, porque ya me daban permiso para salir de noche, por eso que me acuerdo. Y a mí me gustaba evangelizar, ya les he contado, ¿verdad? Me gustaba mucho evangelizar, iba a las plazas y evangelizaba, desde muy pequeño evangelizaba. Y cuando cumplí 16, 17 años más o menos, una vez yo estaba viniendo del centro de la ciudad de donde yo vivía a la casa, y pasamos por una calle y por alguna razón me quedé viendo a unas muchachas que eran pobres, porque no les alcanzaba para comprar la falda más larga. Y yo comencé a pensar, yo evangelizo en las plazas, ¿verdad? En los mercados, en los hospitales, en las calles, pero estas muchachas, ¿quién los viene a evangelizar? Fíjese, mi pensamiento, mi razonamiento, y dije, yo creo que hay que ir a evangelizar. Y hablé allí con un grupo y le dije, oye muchachos,
¿saben qué? ¿Por qué no vamos a evangelizar a esas muchachas que están en el centro? ¿A cuáles? No, pues a las muchachas que, a ver, no hay niños, ¿no? No, pues que a las muchachas pues que venden su cuerpo, ¿no? Y me dijeron, oh, ¿estás loco? Me dijeron así, digo, pues si no le evangelizamos nosotros, ¿quién los va a evangelizar? Nadie quiere saber nada con ellos, ¿verdad que no? Dígame, ¿quién se atreve? Entonces, pareció algo extraño. ¿Cómo que evangelizar? Pero ya otros hermanos mayores me dijeron, vamos, nunca hemos evangelizado, pues vamos. Y fuimos, hay un grupo. Y pues nos acercábamos hasta con temor porque nos vean de otras iglesias. Van a decir, ¿y estos qué hacen acá? ¿Verdad? ¿Y son hermanitos? ¿Sí o no? Pero como íbamos ahí en grupo, ¿verdad? Ahí, pues íbamos con nuestros folletos ahí, con nuestra Biblia bien grande ahí para que nos vean la Biblia y nuestros folletos en la mano, pues para que no haya aquí, ¿verdad? Pues imagínense, podrían pecar. Ojo, no estoy diciendo que sea el método, pero estoy hablando de mi experiencia, hermanos. Así como les he hablado de otras experiencias. No significa que eso es la regla, pero estoy hablando de que muchas veces tomamos desafíos, ir a donde están los pecadores. Entonces fui y a una muchacha le di un folleto y le comencé a predicar, le comencé a evangelizar. Y así, y pues íbamos así, ¿no? Toda la cuadra, porque son 3 cuadras ahí, 2, 3 cuadras que, pues imagínense, todos pecadores. Todos necesitando de Cristo, ¿sí o no? ¿O no? Dígame, ¿sí o no? Pues sí, hermanos. Y agarré y ¿sabe qué? Ya nos fuimos hasta allá, ya regresábamos. Y cuando yo regreso, la muchacha que yo le había estado evangelizando, pues evangelicé a varias, pero pues esta me acuerdo. ¿Por qué? Porque me dijo, oye, yo, pues ¿a quién estará diciendo? Pues veníamos en grupo ya. Oye, pues dimos vuelta a todos, a ver a quién. Tú, ay, yo me quise hacer chiquito, dije, ¿yo qué? Oye, mejor no me hubieras dicho nada, no me hubieras predicado, porque ahora no va a poder ni dormir, me dijo. Ay, me fui más rápido, güey. Y dije, Señor, no la dejes dormir. Pues sí, que su Espíritu Santo pues redarguya su corazón, porque ya creo que ya estaba, ¿sí o no? Ya estaba redarguyendo o no el corazón de esa mujer. Claro, hermanos, es lo que tenemos que hacer. O sea, no estoy diciendo que ese método es el mejor, quiero que entienda, pero lo que estoy diciendo es que García, estamos poniendo en este caso que es el lugar donde estamos yendo, hay demasiado donde evangelizar. Y yo sé que tal vez alguien diga, no, pero Escobedo también es, sí, pero hay otras iglesias por Escobedo, no nos alcanzamos para todo, vamos por partes, ¿cierto o no? Sí. Entonces, vamos a esta zona donde Dios nos ha puesto, ¿verdad? Vamos para allá. Entonces, vamos allá a buscar a esos que necesitan de Cristo. Hoy no. Cuando fuimos de viaje hace 2 meses con mi esposa, con mis hijas, con mi familia, que viajamos, en la ida de aquí a México estaba sentado, saqué el pasaje de mi niña, que vaya a la ventana, porque nunca, bueno, sí viajó en avión, pero estaba muy chiquitita, pues no se acuerda mucho. Entonces, que vaya a la ventana ella. Yo me puse al centro, pues no sabía quién iba a ir acá. Y resulta que va una muchacha, una señorita, y era muy platicadora, porque pues trabajaba en relaciones públicas y muy platicadora. Y dije, qué bueno que me tocó platicadora, porque así, pues, no se va a salvar, no llegar a México sin que le diga nada, ¿verdad? No, y me comenzó a platicar, yo le dije ahí, y iba hilvanando todas las cosas hasta que comencé. Y me dijo, ¿sabe qué? Fíjese lo que me dijo. Yo no sé por qué los cristianos son tan exagerados. ¿En qué sentido? Por ejemplo, yo no entiendo por qué los hacen de menos y los juzgan porque estaba hablando de la ley homosexual, de los homosexuales, de la igualdad y todo. Digo, ¿por qué los juzgan a los homosexuales? Y yo me dije, y yo di vuelta, porque estaba atento, pero le presté más atención. Y dije, sí, y los condenan. Y dije, tienes toda la razón, le dije. En serio, primera vez que escucho que alguien me da la razón. Si tienes toda la razón. No deben ser así.
Porque tanto el mentiroso como el homosexual se va al infierno. ¡Ah! Se dio vuelta. Porque pensaba que yo iba a ser diferente. Pues sí, y muchas veces es lo que pasa. Que nosotros, cuando hay un homosexual, no le predicamos. Usted no tiene que ir a atacar su homosexualidad, tiene que ir a atacar su pecado. Porque el mentiroso se va a ir al infierno, al igual que el homosexual. Y no se va por ser homosexual, se va porque no se arrepintió de sus pecados. ¿Sí capta la idea? Así, lógicamente. Si alguien viene a Cristo, su corazón es ¿qué? Transformado. Y lógicamente, ese espíritu de homosexualidad, ¿qué va a pasar? Pues se da cuenta, lo que tiene que atacar es su pecado. No, entonces, y comencé a platicar, y la muchacha ya estaba que rogaba a todos sus santos, creo que aterrice el avión. Pero yo no le iba a dejar. Así que pues terminé todo lo que correspondía al evangelismo. No podemos nosotros perder una oportunidad, hermanos, para no hablar de Cristo. Entiéndalo. Tenemos que ser intencionales donde vayamos. Vemos el ejemplo. Ir y procurar hacer un discípulo, predicando el evangelio siempre, hermanos, siempre. Y así es como Pablo y su equipo trastornaron el mundo entero en el primer siglo. Y este es el patrón que estamos viendo aquí en el libro de los Hechos. Y esta es la iglesia que Dios anhela. Una iglesia que sea proactiva a la situación. Una iglesia que predique. Y este es el método establecido y ordenado por Dios. Porque Hechos, podríamos decir que el libro de los Hechos es el manual de misiones. ¿Cómo tenemos que comportarnos nosotros? Entonces ya vemos la primera pregunta. Pero la segunda pregunta es: ¿por qué nosotros no estamos trastornando al mundo? ¿Por qué? Hoy en día hay más iglesias cristianas que nunca, ¿cierto o no? Muchas más. Hoy en día hay iglesias que tienen muchos más recursos que nunca. Pero hoy en día la iglesia tiene menos impacto en el mundo. Al contrario, el mundo está impactando dentro de las iglesias. Y por eso en algunos lugares ya no se distingue una iglesia que sea cristiana, de cristianos, que el mundo. Porque usted ve iglesias llenas de que dicen que son cristianos. Y son estafadores, son tranzas, son mentirosos. Empezando por el pastor, roba a todos los que están ahí. Adúlteros, fornicarios y llenos de homosexuales. Ojo, no estoy en contra de los homosexuales. No, que vengan, pero que se arrepientan. ¿Sí entiende o no entiende? Claro. Pero hoy en día no. No, yo me voy a entrar a tal iglesia porque ahí no nos hablan contra el pecado. Ahí nos dicen que Dios nos ama a todos como somos. Pues el mundo entonces está impactando dentro de las iglesias. Entonces no están trastornando al mundo, se están dejando trastornar por el mundo. ¿Por qué es así? ¿Por qué no trastornamos al mundo como Pablo y los pocos equipos que tenían? ¿Por qué no? Y la respuesta es porque a veces tal vez nos estamos olvidando de imitarlos a ellos. Este es el modelo. No estamos haciendo lo que Pablo hacía. Entonces no vamos a ver lo que Pablo vio. No vamos a trastornar al mundo como él trastornó el mundo en el que le tocó vivir. En muchas iglesias es pura conferencias y cobran, desde luego. Pura pachanga. ¿Sí entienden esa palabra? Ok. Encuentros, conciertos, plata, dinero, pero nada de las misiones. Nada de misiones. En otras iglesias, puro egocentrismo, todos nosotros, y son la vergüenza del evangelio, porque nadie se enteró que son cristianos. Pablo era un predicador en la calle, pero además Pablo evangelizaba entre amigos, entre compañeros y familia. Es decir, nadie se iba invicto. Nadie. A todos evangelizaba. Lo importante que Pablo era intencional, pero también era directo en la tarea de hacer discípulos. No lo tomaba a la ligera el hacer discípulos, porque sabía que de lo que él hiciera,
dependía la vida eterna de todos los que le rodeaban. Y la vida eterna ya no tiene retroceso. Donde vaya a pasar la eternidad, será para siempre. Por eso se llama eternidad. Hermanos, recuerden que el poder está en la palabra, en el evangelio, no en hacer amistades. No lo va a convencer, vamos a una carnita para hablarte de Cristo. No, no, vamos a jugar acá un partito de futbolito y ahí los hablamos. No, hermanos, no estén a hacer más actividades, está en predicar la palabra. Fíjese lo que dice en 1 Corintios 1, 18 al 21. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Por eso que dicen, oye, estás loco, no tienes nada que hacer, estás perdiendo el tiempo. Mira, de 7 a 9 estás allí en esa iglesia, no tienes nada que hacer. Y algunas, si usted es mujer, le dirán, oye, anda, lava los platos, lava los trastes en lugar de estar metida allí. ¿Cierto, sí o no? Claro, porque es locura, para ellos es locura estar escuchando la palabra. Dice, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, ¿esto es a quién? Pues a nosotros, es poder de Dios. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es el método que Dios eligió. Es el método que Dios dijo, así va a ser. ¿Por qué? Porque parece una locura que alguien se salve con la predicación, pero es la forma que Dios eligió. ¿Para qué? Para que el hombre no diga, por mí yo prediqué y tantas almas se salvaron, para la gloria al final le ponen a Dios. ¿Escuchaba eso? En mi ministerio primero, ¿no? En mi ministerio estuve predicando no sé acá y 100 personas para Cristo. Pero cuando vemos a Jesús predicar, o cuando vemos a Pedro predicar, que en una sola predicación, ¿cuántos se unieron? 3,000. Y en otra predicación, pues yo pregunto, ¿se estaba jactando? Y para la gloria de Dios, 5,000 se agregaron ese día. ¿Usted escucha eso de Pedro? Claro que no. Pero el hombre muchas veces, por eso que Dios lo hace a través de la locura de la predicación. ¿Por qué? Porque parece algo ilógico para la mente humana que el hombre sea salvo, pero es lo que tenemos que hacer. Entonces, cuando Pablo entra en una ciudad, cosas sucedieron, cosas buenas y cosas malas. Todo el mundo sabía que llegó Pablo. ¿Por qué? Porque estaba trastornando, no, o sea, no estaba tranquilo. Alguien llegó. Él trastornaba ciudades enteras evangelizando entre la gente que estaba, tanto en las calles como casa por casa. Él no se quedó tranquilo. Pues yo llegué acá, pues nadie me conocía. Nadie me conocía. Pero en unos meses, ya todos no sabían mi nombre, pero sabían y me decían el peruano. Pues sí, porque estaba, seguro te congregas allá con el peruano. Que me digan como me digan, a mí me da igual. Lo importante es que conozcan a Cristo. Porque yo no vine a perder el tiempo, yo vine a predicar el evangelio de Jesucristo, tal como dice la palabra. Y para algunos pues les choca tal vez, porque una de las cosas que digo es que la iglesia no es para hacer negocios. Y cuando digo eso, pues les duele a algunos, ¿verdad? De que yo diga que la iglesia no es para hacer negocios. ¿O es para hacer negocios? ¿No? Entonces me comienzan a conocer por bueno o por malo, pero me conocen. Dios me mandó para trastornar San Pedro. No para que, pues ¿quién será? No, para eso no he venido, hermanos. No he venido para eso. No me voy a quedar callado porque a alguien no le guste. Jamás. No, entonces, y entonces cuando nosotros vemos esto, hermanos, como Pablo comenzó a hacer las cosas, ¿no deberíamos hacer todos nosotros lo mismo? Claro.
¿No quisiera usted trastornar a su familia entera este año? Que su familia sea salva, hermanos. Que su familia conozca a Cristo. No quisiera que sus amistades, que sus amigos, algunos tienen amigos de la escuela, de primaria, otros de secundaria. Hacen hasta su grupo de Facebook allí, de los, ¿cómo le llaman? La generación. ¿Sí o no? Pero ni siquiera a veces evangelizamos. Porque nos da miedo, nos van a echar del grupo. Pues que nos eche. A veces te encuentras con alguien que estudiaste en la prepa y no eres capaz de hablarle de Cristo. No quiere trastornar la uni o el TEC donde estudie. No queremos trastornar San Pedro, Santa Catarina, García este año. Pues tenemos que hacerlo, hermanos, porque es lo que Dios anhela. Y si usted anhela eso, es porque Cristo vive en su corazón y es el que pone el querer como el hacer. Y es que ahí tenemos que apuntar. Hermanos, no es difícil, pero tenemos que ser intencionales en el evangelismo. Intencionales en salir como iglesia para realizar ese trabajo de evangelismo masivo. Porque mientras más salgamos, pues vamos más rápido, vamos a cubrir todas las áreas. Tenemos que ser intencionales en aprovechar las oportunidades que se nos presentan. Las reuniones familiares donde toda la familia está reunida. A veces decimos, pues mejor me escondo acá en esta esquinita para que no digan nada. Y no les predicamos. Tenemos que predicarles. Aún en las fiestas, ¿no? Cuando es el cumpleaños de mamá, todos los hijos vienen, los hijos, los nietos, todos. Pues ahí hay que aprovechar y hay que predicar intencionalmente. Y aún las fiestas que se celebran como tuvimos hace unos días, ¿no? Día de la Independencia. Hicimos todo, se organizó, pero era intencional. No sé si ustedes se percataron. Intencionalmente, para invitar a otros, pero era intencional el poder llevar el evangelio de Jesucristo. Hay que ser intencionales en cada plática que tengamos con alguien. Eso es lo que tenemos que hacer día a día. Tenemos que vivir, tenemos que respirar y tenemos que comer evangelismo. Tenemos que obsesionarnos con la misión de hacer discípulos. Porque eso es lo que hay en el corazón de Dios. Y si hacemos esto, amados hermanos, veremos a Dios trastornando nuestro mundo como Dios lo hizo en Tesalónica. Versículo 9. En la misión siempre habrá alternativas. Dice, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Es decir, Jasón da fianza, da su palabra, de su garantía, que Pablo no volvería a Tesalónica para predicar. Luego sigue el versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Es decir, Pablo y Silas se van a otra ciudad, a la ciudad de Berea, y siguen la misma estrategia. Era una ciudad principal y empiezan su evangelismo ¿en dónde? En la sinagoga, ¿se dan cuenta? Es decir, la misma estrategia. Pero la historia de la obra en Tesalónica no termina aquí. Los tesalonicenses todavía tienen un par de lecciones para nosotros. Versículo 11 al 14. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, o sea, los de Berea. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron ahí. Como vemos, versículo 11 al 14, se levanta la persecución y Pablo tiene que salir de Berea también. No se va. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Es decir, el apóstol Pablo, vemos que se va a Atenas, que era
pues el centro intelectual, ¿verdad? El corazón del intelecto del mundo en ese momento era Atenas. Pero no puede dejar de pensar en los tesalonicenses. No puede dejar de pensar en el ministerio que había establecido en esa ciudad. No puede dejar de pensar en evangelizar más, en discipular más, en predicar más, en enseñar más. Entonces, ¿qué hace para cumplir con la misión cuando no puede estar con ellos porque estaba perseguido? ¿Qué hace? Ve una alternativa. Y es lo que hace Pablo. Y eso lo vemos al final de Hechos 17 o al comienzo de Hechos 18. Pablo escribe su primera carta, su primera epístola. Es alrededor del año 54 después de Cristo. Primera de Tesalonicenses. Esa fue su primera carta, la carta que escribió Pablo. Y dice ahí en el capítulo 3, versículo 1 al 10 de Primera de Tesalonicenses: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. ¿Ve? ¿Se da cuenta? Estamos enlazando lo que acabamos de ver. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos ahí? ¿O no? ¿O no, hermanos? ¿Sí? Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido, y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos nuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. No puede estar presente, pero ¿qué hace? Escribe una carta. Y poco después, durante el mismo año, pues escribe Segunda de Tesalonicenses, la segunda carta. Y si Pablo no pudo hablarles cara a cara, lo que está haciendo es mandarles cartas. Y lo hizo más de una vez, es más, lo hizo como 14 veces. Y escribió por lo menos las 14 epístolas que están en el Nuevo Testamento. La alternativa que vemos acá con las dos cartas a los tesalonicenses, entonces nos estamos dando cuenta que hay otra forma de poder cumplir la misión de hacer discípulos. Cuando no podemos hablar, entonces, ¿cuál es la alternativa? Entregar literatura, entregar tratados, pero tratados que sean completos, explicando todo, ¿verdad?, respecto a la salvación. Hay muchas razones por las cuales no podemos hablar. A veces algunos tienen temor, ¿verdad? La timidez, las malas circunstancias, como en este caso de Pablo. El afán, a veces no tenemos mucho tiempo. No tiene mucho tiempo, pero cuando te vas en el camión, pues ahí reparte unos cuantos tratados. Pero ora que el Señor pueda hacer algo contigo. Pero intencionalmente, ¿no? Entonces, o de repente alguien, no, a mí me deja religión. No se preocupe, pero le regalo este tratado. No quiere aceitarte, no quiere, pero pues te vas a recibir un tratado. Pero hay que hacerlo. Cada carta que Pablo escribió es un tratado. Algunos son más evangelísticos que otros, pero todos nos muestran lo mismo, que Dios usa la literatura para poder avanzar la causa de Cristo y la usa para la gloria de su nombre. Entonces, si alguien dice, los tratados no funcionan, pues debería votar todas las cartas de Pablo. ¿Sí o no? Porque hay algunos que dicen, no, entonces, porque son tratados. Así que, hermanos, tenemos una alternativa. La meta no cambia, la meta es seguir evangelizando. Seguir evangelizando. La misma meta, imitando
a Pablo. Recuerde, ¿cómo podemos transformar nuestro mundo? Imitando a Pablo. Tenemos un ejemplo. ¿Qué hicieron los tesalonicenses después de la salida de Pablo? Pues seguían su ejemplo. Mire lo que dice ahí en 1 Tesalonicenses 1:6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. Es decir, lo que Pablo había hecho, evangelizar y todo, ellos, los de Tesalónica, también hicieron eso. Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu. Estaban imitando a Pablo y hacían lo mismo que habían visto hacer a Pablo. Eso es importante, hermanos. Por eso que ellos llegaron en algún momento, lo dice ahí en Tesalonicenses, el versículo siguiente, que llegaron a ser dignos de imitar. Dignos de imitar. Imagínense ustedes, mis amados, ¿no? Además, por haber imitado a Pablo, trastornaron también su mundo entero, el mundo que les correspondía a él, el área que les correspondía, todas las regiones alrededor de donde estaban, es lo que llegaron a trastornar. Y es lo que tenemos que hacer en las áreas alrededor de nosotros. Todo lo que está acá alrededor es lo que tenemos que hacer. Y lo hemos venido haciendo durante todo este tiempo. Y ahora pues Dios nos dirige a García, pero todas estas áreas se han hecho, ¿no? No sé por qué no fue Santa Catarina, que está cerquita. Pues Dios tiene planes, hermanos. Entonces la obra no es difícil, es ir y hacer un discípulo. En eso tenemos que trabajar cada uno de nosotros, evangelizando, procurando hacer un discípulo. Como Pablo necesitamos una estrategia, pero ya tenemos una. La tenemos que desarrollar. Aquí está. La tenemos que desarrollar. Tenemos que desarrollar esa costumbre de ser intencionales todos los días. Todos los días. Eso es importante. Además, vale recordar o mencionar que debemos usar siempre la ley para evangelizar. La ley nos salva, pero la ley los lleva ¿a qué? A que conozcan el Evangelio de Jesucristo y ser salvos por ese Evangelio. Así que ya tenemos la estrategia específica. Procuremos entonces trastornar nuestro mundo, porque eso nos corresponde a nosotros, porque nosotros estamos viviendo ahora. Dios nos dio vida, Dios nos dio la oportunidad de poder estar en esta área y a eso nos corresponde a nosotros. Algunos que como ya pasó ya mitad de año, los veo como medios cansados, displicentes. Yo no sé. Cobre ánimo, que todavía le queda un largo camino. Ya casi termina el 23, no va a pasar nada. O sea, trabaje mientras el día dure. Hay que trabajar. Hay poder en el Evangelio. ¿Cuántos quieren que hay poder en el Evangelio? Porque algunos parece que no, ni evangelizan. Una vez un pastor dijo, hablando sobre este tema, dijo: mire, aquel que no evangeliza ni siquiera es digno de agarrar una escoba para barrer en el templo. Porque si no ama al incrédulo, no puede decir que ama a Dios barriendo el templo. No lo dije yo, por si acaso, porque algunos están seguros. No, lo dijo un pastor. Muchos no saben de las cosas de Dios. Muchos están en el mundo y no saben que van camino al infierno. Yo pregunto, usted antes que venga a la iglesia, ¿usted sabía que estaba yendo camino al infierno? ¿Era consciente de eso? No. Algunos, no, yo creo que toda la vida acaba acá, ¿no? No, acá, el infierno es acá. Digo, si fuera acá, qué bonito infierno acá. No, muchos no saben. Y por eso es que necesitamos nosotros salir. Hay poder, ¿no? Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Pero algunos parece que viven avergonzados. No, hermanos, tenemos que cambiar la actitud. Tenemos que cambiar la actitud. Que nosotros tenemos que trabajar mientras no venga Cristo. ¿Qué tal si viene Cristo? ¿Qué cuenta le vamos a dar? A ver. ¿Qué cuenta le vas a dar? Eso es importante. Porque algunos dicen, como no viene el 23, se va a demorar. No creas, puede venir el 24. O el 25. O simplemente dice, hasta acá nomás tu vida. Yo te recojo. Porque a veces
no sé por qué a veces llega la displicencia. Algunos dicen, ay, es que cuando estaba en el primer año, pues yo tenía tantas ganas y ahora no tengo ganas. No tienes ganas porque algo está faltando en tu vida. Está faltando oración y estoy seguro. Porque cuando tú tienes esa comunicación con Dios, eso no se apaga. Tú vas a tener ganas de ir y hacer. Puedes estar cansado, pero sabes que nunca te vas a sentir displicente a cumplir la voluntad de Dios. No. Por más edad que tengas, por más trabajo que tengas, por más ocupaciones que tengas, por más responsabilidad que tengas, nunca te vas a sentir displicente para cumplir la voluntad de Dios. Y muchas veces nosotros le predicamos a su tía porque quiere que su tía se salve, pero de repente su tía ni caso le hace. No pierda tiempo, ya predicó 3 veces, ya le evangelizó, no quiere, pues cámbiala a otra tía. Pero tenemos que ser intencionales, no se olvide. Intencionales. No confíe en sus trucos, no confíe en su creatividad, en su habilidad, en su conocimiento, en su habilidad para platicar. Solamente tenemos que comunicar el mensaje de la cruz. Eso es todo, porque el mensaje por sí solo es poder. Así que, hermanos, es nuestra responsabilidad el poder llevar siempre el evangelio de Jesucristo a todas las personas, de tal manera que lleguen a conocer cuál es el evangelio, de tal manera que puedan verdaderamente ser salvos. Trastornemos al mundo, hermanos, trastornemos nuestras colonias, trastornemos nuestra ciudad. Debemos hacerlo, procuremos hacerlo. Y almas serán salvas de la condenación eterna. Muchas almas. Porque al hacerlo, el nombre de nuestro buen Dios es glorificado en nuestra obediencia.